estábamos esperando que se ubicaran el resto de las personas que están viendo esta primera jornada que se está realizando aquí en el Teatro Calderón, estas cuartas jornadas de misterio. La verdad que las dos primeras ponencias, la que ha hecho la Asociación Hispal y Fermín Mayorga, han sido muy, pero que muy interesantes. Y sin duda la que vamos a tener oportunidad de escuchar en este preciso instante también es muy, pero que muy interesante, y creo que nos va a aclarar muchas dudas que tenemos sobre un auténtico misterio que son las civilizaciones perdidas, un misterio en el tiempo. Una conferencia que va a impartir un motrileño de los más ilustres que tenemos en nuestra ciudad. Es conferenciante, historiador, profesor de Historia del Instituto Beatriz Galindo, de aquí de Motril, y además es profesor en el Centro de la Universidad a Distancia de Motril. Durante más de 30 años ha desarrollado una larga labor de investigación y publicación de la historia de nuestra ciudad, desde aquel lejano día de 1981 en que publicó su primer artículo en las páginas del periódico El Faro. Ha trabajado sobre la historia del azúcar en la costa granadina, tema sobre el que ha publicado libros y artículos y sobre el que basó sus estudios de doctorado. Pero además ha hecho incursiones en muchos otros temas del pasado motrileño, como la historia de la defensa, el urbanismo, el patrimonio histórico, la sociedad, la política y la economía. Tiene publicados una decena de libros y cientos de artículos de prensa y revistas científicas y de divulgación. En los últimos años está vinculado a la Asociación Masip, ha orientado parte de sus intereses intelectuales a temas de misterio y fruto de ellos fue su último libro, Historias curiosas del antiguo Motril, publicado en pasado por la citada asociación, y sus conferencias y rutas nocturnas en anteriores jornadas de misterio fueron un auténtico éxito y lo siguen siendo porque sigue realizándolas de forma periódica por Motril. Colabora asiduamente en el programa radiofónico que hacíamos referencia anteriormente, en Onda Sur Motril, Ladrones de Sueño, que dirige Javier Mercado y Merchi Jiménez. La conferencia que va a impartir en el día de hoy, Civilizaciones perdidas, un misterio en el tiempo, nos va a desvelar algunas de las incógnitas que tenemos, ya que a lo largo de las épocas los relatos de ciudades y continentes perdidos han excitado la imaginación del hombre. Todavía hoy prosigue la búsqueda de la Atlántida, que se cree destruida desde hace más de 10.000 años por terremotos y olas gigantescas. Pero la Atlántida no es una única tierra legendaria perdida. Se ha dicho que entre dos continentes enteros desaparecieron, Lemuria y Mu, y cada uno de ellos han sido descritos en algún momento como la cuna de la humanidad. Además, también se habla de otras grandes civilizaciones que desaparecieron en las brumas del pasado. En la conferencia de hoy se busca explorar las más conocidas hipótesis de estas culturas que posiblemente pudieron haber existido en tiempos remotos y que hoy en día se han mitificado. Incontables libros, artículos, películas y documentales que intentan explicar el destino de estas misteriosas civilizaciones. Incluso muchos historiadores y exploradores han dedicado vidas enteras y muchos recursos para intentar encontrarlas o explicarlas, sin éxito por ahora. Se hará a lo largo de la ponencia algunas comparaciones y, claro está, las conclusiones finales serán la que cada uno de ustedes saquen. Por ahora no tenemos respuestas a muchas de las preguntas porque por el momento no hay ninguna prueba arqueológica científica que nos pueda ofrecer alguna explicación sobre estas desapariciones de civilizaciones. Y aquí el conferenciante detendrá su relato con la impresión que desconocemos casi todo de ese pasado. Son muchas más las preguntas que las respuestas, y con la sensación que detrás de los relatos mitológicos puede hallarse el recuerdo de algo que existió en un tiempo olvidado, tal vez borrado por una catástrofe natural de la que no ha quedado otro testimonio que esas historias legendarias que han pasado de generación en generación como un pálido recuerdo mítico de lo que posiblemente existió o pudo existir. Hoy posiblemente Manuel Domínguez
nos aclare muchas cosas de esas civilizaciones perdidas, o tal vez nos deje muchas más dudas de las que tenemos en la actualidad. Pero eso lo vamos a conocer a partir de este instante. Con ustedes, Manuel Domínguez García, historiador motrileño, impartiendo la ponencia Civilizaciones perdidas, un misterio en el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un momentito antes de que Manuel empiece su conferencia, pues quería decirle, y bueno, y a todos en general, ¿no?, que todavía recuerdo hace 4 años la primera vez que Manuel se puso en contacto con nosotros para hacer la jornada del misterio. Os podéis imaginar cómo se nos quedó nuestra cara. Nuestra cara no era una cara, era un poema. Porque aparte de ser muy difícil, pensábamos que aquello nos quedaba muy grande, porque nosotros éramos un grupo que nos dedicábamos pues a ir con nuestra grabadora y bueno, en fin, ya sabéis un poco nuestra trayectoria, ¿no? Pero Manuel nos lo puso todo muy fácil, nos guió desde el primer momento para que estas jornadas salieran adelante y gracias a su ayuda ya vamos por las cuartas. Manuel Domínguez es el verdadero instructor de las jornadas del misterio, el pilar más importante de nuestro grupo, un grupo de amigos que cada año os reunimos a todos al llegar el mes de octubre. Siempre está dispuesto a todo a cambio de nada. Es como el mejor de los libros. Cada capítulo te sorprende con algo nuevo. A mí me encanta escucharlo cada vez que habla de su querido Motril, con historias que no dejan de sorprenderme y que cada día hace que sienta más admiración, si cabe, por el mundo del misterio y la historia de Motril. Solamente puedo tener palabras de agradecimiento y dar las gracias públicamente por toda la ayuda prestada en estos años y por estar siempre a nuestro lado, como nuestro maestro y como la más bonita de las amistades. Así que muchísimas gracias, Manuel. Y puesto que eres el padre de esta jornada, pues queremos darte un pequeño regalo. Ayudadme. Para que veas que todas son tuyas. Don Manuel, un poquito más para allá, que allí hay varias cámaras que están recogiendo este instante. Bueno, la verdad es que no me lo esperaba. Esto es los carteles de las jornadas anteriores y de la actual. La verdad es que, bueno, yo no me lo esperaba, hoy no me esperaba esto, y lo que siento es pues agradecimiento, cariño por las personas que conformamos Masip, y bueno, soy uno más de ellos, y entre todos hemos configurado estas jornadas y hemos configurado las jornadas de misterio que ya en Motril están destacando. Gracias a todos. Encantado de estar con vosotros y si las cosas lo permiten y la vida lo permite, el año que viene estaremos de nuevo. Gracias. Un buen recuerdo. Gracias a todos. Bueno, ya me han dejado nervioso. La verdad es que no. La verdad ya no... Tienen que cambiar. La verdad es que no me lo esperaba y ya no está uno igual a la hora de dar una conferencia. Mientras llegan arriba para que te pongan... Ya sabes que a mí me gusta mucho la sorpresa y este año no iba a ser menos. Claro. Y además, curiosamente, Marisol está leyendo mi libro. ¿Sí? Qué instructivo. Y además se mece la mano que mece la cuna. Mientras no se levante no pasará. Bueno, yo tenía previsto hablar de uno de los temas que quizás, como decía antes en la presentación Pedro,
ha excitado más la imaginación de la gente. Es uno de los temas más curiosos digamos, de los bordes de la historia. Es verdad que la historia científica, la historia que se estudia en la universidad, la historia que explicamos en la universidad o explicamos en los institutos a nuestros alumnos, no aparece nada de esto. Es verdad que algunas cosas son o tienen visos de ser realidad, pero la ciencia actual, la historia actual, los elementos científicos actuales no aceptan que en un pasado remoto hubiera civilizaciones que se han perdido a lo largo del tiempo. Es difícil de entender, porque la ciencia evidentemente se basa en temas científicos. En arqueología tiene que ser científica, la historia tiene que ser científica, y no hay espacio para ir más allá de lo que la ciencia acepta como verdadero. Todo lo demás está al margen o a los bordes de la ciencia. Pero lo cual no quiere decir que a lo largo de, sobre todo a partir del siglo XVIII, los hombres, unas veces científicos, otras veces exploradores, otras veces, digamos, maravillados por el misterio, intentaran explicar qué leyendas venían de la antigüedad, qué elementos de la antigüedad podían remontarse para un poco explicar qué había pasado en otras épocas de la Tierra. Y que evidentemente algunas cosas podían indicar que es posible que hubiera elementos. Fijaros, muchas veces nos podemos preguntar, ¿todo lo que tenemos en la historia es verdad? ¿Nos han contado toda la verdad? ¿Hay elementos que nos hayan ocultado? ¿Las viejas leyendas de las grandes civilizaciones perdidas son leyendas nada más o están basadas en hechos reales? Realmente son preguntas que los hombres no hemos hecho durante mucho tiempo. Nos hemos preguntado durante mucho tiempo si todas estas cosas que vienen del pasado, todas estas mitos, todas estas leyendas que vienen del pasado, en realidad existieron o no. Y si todas esas cosas que muchas veces no tienen explicación desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la arqueología, son cosas reales o son inventadas. O realmente lo único que hemos hecho es mentir a la gente, ocultar cosas a la gente y explicar como leyendas cosas que existieron en épocas pasadas. Quizás entre todas las leyendas, todas las mitologías que aparecen en la historia del hombre, hay una que ha destacado desde la antigua Grecia. Y es ni más ni menos, ya sabéis, la Atlántida. El tema de la Atlántida, evidentemente, es uno de los temas que más se han estudiado, que más se han investigado, que más libros hay escritos, que más artículos hay escritos, que hay programas de documentales inmensos, que hay, evidentemente, montones de elementos de divulgación con ese mito de esa civilización perdida que, curiosamente, lo hace Platón en un tema, como se llaman los diálogos de Timeo, de Critias y Timeo. Platón lo que dice es que hace muchísimo tiempo una catástrofe natural destruyó una antigua civilización que era una especie de continente situado más allá de las columnas de Hércules, es decir, más allá del estrecho de Gibraltar, y que por una catástrofe inmensa desapareció en el agua en un día con su noche y que no dejó rastro. El único rastro que dejó fue en la memoria de los sacerdotes egipcios de Sais, que se lo cuentan a Solón, y Solón se lo cuenta a Platón, y es él, en los diálogos de Critias y Timeo, nos cuenta esa historia de la civilización perdida de Atlantis. ¿Tiene visos de realidad? Pues sí, si yo os pusiera ahora mismo los textos de Timeo, os daréis cuenta que tiene visos de realidad, que tiene cuenta una historia que parece real, pero arqueológicamente no hay ningún dato. Solamente el libro de Platón, que además está incompleto, es el que le permite hablar de este enigma, de ese continente perdido que se consideró existente en la antigua Grecia o los antiguos sacerdotes de Sais en Egipto. La verdad es que pruebas no hay. Decía Platón en su diálogo que estaba situado más allá de las columnas de Hércules. Ya sabéis que las columnas de Hércules, evidentemente, ahí lo tenéis, arriba, es el estrecho de Gibraltar.
el estrecho de Gibraltar, los antiguos griegos, los antiguos romanos, le decían las columnas de Hércules. Luego, la antigua civilización, el antiguo continente de la Atlántida, estaría situado más allá de la península ibérica. Eso es un poco lo que recoge Platón en su tema de la Atlántida. Es decir, más allá de las columnas de Hércules existe un continente, existe una gran isla cuya capital se llama Atlantis, donde viven allí unos seres que evidentemente unos humanos que han alcanzado unos elevadísimos cotas de civilización, tienen además sus ciudades perfectamente diseñadas, su capital Atlantis está en círculos concéntricos, es decir, toda una historia perfectamente contada y que históricamente puede parecer, desde el punto de vista científico, puede parecer que es una fábula para explicar algún elemento de relación entre personas, pero hay otros historiadores, otros científicos que han pensado que efectivamente allí existió la civilización de la Atlántida. Fijaros, algunos lo han situado aquí, no sé si aquí. ¿Veis? Más allá de las columnas de Hércules, debió existir esa especie de isla o esa especie de continente casi intermedio entre Europa y América, que según los libros de Platón se llamó la Atlántida. Ese sería el sitio donde Platón teóricamente pudo situar esa civilización desaparecida como es la de la Atlántida. Bueno, pues fijaros, esta es una reconstrucción ideal de lo que debía ser Atlantis. En el libro de Platón, los diálogos de Timeo y Critias, aparece en la capital Atlantis. Dice que está formada por círculos concéntricos de agua, alrededor del cual se establece una ciudad. La Acrópolis está en el centro, la ciudad alta está en el centro, y allí hay una gran columna donde están escritas las leyes, en una columna de oricalco, donde están escritas las leyes de la Atlántida. Esta civilización, Atlantis, la capital, desaparecería por una catástrofe hace aproximadamente, según los libros de Platón, aunque hay muchas dudas y muchas reconsideraciones con respecto a la cronología, hace aproximadamente unos 10.000 años. Pero muchos autores piensan que no es ahí donde estuvo la Atlántida. Hay diversos sitios, fijaros, donde en este mapa está reflejado pues donde, según algunos autores, pudo estar la Atlántida, no solo en el sitio donde Platón decía, en esta zona de aquí, sino que incluso la sitúan en la zona de Grecia, en el propio estrecho de Gibraltar, en las Azores, en las Islas Canarias, en la isla de Cabo Verde, en Bolivia, en la península del Yucatán, en la isla Bikini, es decir, en las Bahamas, es decir, en una serie de posicionamientos donde diversos historiadores o diversos exploradores e investigadores de este tema empiezan a situar la Atlántida con el paso del tiempo. Evidentemente, ninguno de ellos va a terminar de convencernos, pero sí que es verdad que hay diversas teorías sobre la posición de la Atlántida. La primera, quizás la que pudiera ser la más científica, la más real. Estamos hablando de la isla de Tera, hoy Santorini, donde sobre el 1600 aproximadamente se produjo una erupción volcánica, una de las más grandes erupciones volcánicas que el hombre históricamente ha recogido. Tenemos dos, la de Krakatoa en el siglo XIX y en 1600 esta de la isla de Tera, o Santorini actual, donde destruyó, como podéis ver, hizo una gigantesca caldera en el centro de la isla, rompió la isla por el centro y hundió una parte de esa civilización, de ese grupo humano que vivía en la isla de Santorini sobre 1600 aproximadamente antes de Cristo. Es posible que, según los datos, pudiera ser, Platón es griego, Santorini está en el mar Egeo, por lo tanto pudiera ser que esa explosión del volcán o esa erupción gigantesca del volcán de la isla de Tera pudiera ser que la asociara a la Atlántida y a la desaparición de la Atlántida. Este es uno de los primeros lugares donde la ciencia, es decir, si la ciencia aceptara exactamente que la Atlántida existió, podría estar situada aquí en la isla de Tera o la actual Santorini. Pero también se ha hablado de Paestum, en Sicilia, la antigua Posidonia griega, otra ciudad que desapareció seguramente por un maremoto. Seguramente es posible que la Magna Grecia, ya sabéis que los griegos habían colonizado
el sur de Italia y la isla de Sicilia, y posiblemente también debido pues, al Etna o al Stromboli, seguramente a erupciones del Etna o del Stromboli, esta ciudad también desapareciera. Es verdad que no han quedado algunos de sus huellas. Siempre digo, si hay que ver templos griegos perfectamente conservados antes que Grecia, hay que buscarlos en Sicilia, como este caso de Paestum, y evidentemente pudiera ser también que la tradición oral de esta catástrofe que ocurre en Paestum aproximadamente sobre el 1400 a.C. fuera lo que después Platón recoge en su libro del diálogo de Timeo y Critias. O posiblemente fuera, fijaros dónde está la isla de Tera, veis en esta zona de aquí está la isla de Tera, la isla Santorini, y fijaros que cerca está de Creta. Sí que históricamente está demostrado que la crisis de la civilización cretense se debió a la erupción del volcán de la isla Santorini. Es posible que también lo que se refiriera a Platón fuera a esta crisis, a este hundimiento de la civilización cretense debido, por un lado, el volcán de la isla de Tera, o por otro lado, las invasiones de los dorios y aqueos, sobre todo de los aqueos procedentes del continente griego. Es decir, que también pudiera ser que la eclosión, la desaparición de esos grandes palacios, que todavía existen algunos de ellos en ruinas, como el Palacio de Nosos en Creta, se debiera fundamentalmente a esa gran erupción, a todos los terremotos, posibles tsunamis, etcétera, que ocurrieran en Creta en esta época sobre 1400 a.C., entre 1600 y 1400 a.C., que viene recogido en las crónicas y perfectamente está documentado. Es posible que Platón también se fijara en la desaparición de la cultura cretense o minoica para asociarlo a esos diálogos que él recoge como la Atlántida. También tenemos otra huella curiosa, y es la huella de Tarteso. Supongo que todos hemos oído hablar de Tarteso, es una de las civilizaciones más enigmáticas en la historia del mundo, de nuestro país y del mundo. Una civilización de la que sabemos muy poquito. El profesor y arqueólogo alemán Schulten la investigó a principios del siglo XX y a partir de ahí nunca hemos sabido exactamente qué es Tarteso. Sabemos que existió una especie de civilización en la zona, como podéis ver, de Huelva, desembocadura del Guadalquivir, Huelva, Cádiz, Sevilla, en esta zona de aquí, pero tampoco desconocemos perfectamente qué es Tartesos en realidad. Es verdad que se han encontrado tesoros como el del Carambolo o algunos de ellos de la cultura tartésica, pero no sabemos qué es Tarteso. Es verdad que está citado en la Biblia. La Biblia dice que las naves de Tarsis, capital de Tarteso, hacían pues el recorrido de la casiterita, del metal del estaño, para que los fenicios lo pudieran comprar. O también lo recogen los antiguos geógrafos, historiadores griegos como Heródoto, lo recogen perfectamente en la historia de Tarteso, pero hasta ahora mismo no se ha descubierto ninguna civilización en Tarteso y algunos autores, como el propio Schulten, en la pantalla es muy grande y no me sale, el propio Schulten, el propio investigador alemán que os decía que había investigado por primera vez la historia de Tarteso, también lo asocie, curiosamente, a la Atlántida, y se parezca muchísimo la historia de la Atlántida con la historia de Tarteso. Datos sobre tsunamis, terremotos y tal, y hundimientos de la costa de Huelva, la desembocadura del Guadalquivir, el Coto de Doñana, etcétera. Es posible. Tenemos datos, por ejemplo, del terremoto famoso de Lisboa de 1755, que produjo un tsunami tremendo en Lisboa, también lo produjo en la costa de Huelva y de Cádiz. Es posible que algunos investigadores dicen que hay ruinas en la desembocadura del Guadalquivir, sumergidas en el mar, de aquella civilización tartésica. Es posible que también, como decías antes, Platón se fijara en esa cultura tartésica para hablar de la Atlántida. Tampoco tenemos datos. Hay asociaciones, hay elementos de asociación que el propio Schulten dice que se parece al caso de Tarteso, que se parece al modelo de Atlántida que Platón hablaba en su libro, pero tampoco se llega a ningún tipo de conclusión. Es otra localización más que los autores actuales le han dado a la Atlántida. Fijaros, esta es la zona donde los investigadores actuales dicen que estuvo Tarteso,
y que evidentemente, fijaros cómo esta zona de aquí, en su momento debió ser agua, y zonas de por aquí, el lago Ligustino, esto era un lago, antiguamente a las orillas del lago debió estar situada Tarteso, y que debió desaparecer, pues indudablemente por terremotos o tsunamis, o incluso que está debajo del propio coto, debajo de las arenas del propio coto de Doñana. Si os fijáis, esta es una fotografía de Manuel Cuevas, un investigador de Sevilla, que fijaros cómo ha fotografiado usando el Google Earth, ha fotografiado la zona del coto de Doñana y cómo se ven aquí algunos restos, ¿veis? Algunos restos de construcciones en el coto de Doñana. Incluso fijaros en esta, se ve mal la foto, pero es una construcción de círculos concéntricos que recuerda muchísimo a lo que había sido la Atlántida. Igual aquí se ve construcciones, igual en este lado también se ven restos de construcción, muchísimos restos de construcción, y eso es lo que tenemos en el coto de Doñana. ¿Esto es Atlantis? ¿Esto es la Atlántida? Tampoco lo sabemos. ¿Datos sobre Tartesos y tal? Hay. Históricamente hay. ¿Se puede asociar Tartesos a la Atlántida? Es posible. Los historiadores griegos ya recogen la historia de Tartesos, o por lo menos de Tarsis, de la capital. Es posible que Platón también se fijara en esos historiadores anteriores suyos, como Heródoto, y de alguna manera asociara su historia mítica o fabulosa de la Atlántida a la desaparición de la cultura tartésica. Otra hipótesis es la de las Canarias. Fijaros, esta es una foto aérea de las Canarias, de las Islas Canarias, pero en una época, fijaros cómo hoy son una serie de islas separadas entre sí, perfectamente separadas entre sí, se ve magníficamente en la foto aérea. Ya sabéis que las islas son terminaciones de montes submarinos, montañas submarinas, pero hace 11.000 años eso no era así. Hace 11.000 años lo que había es una sola isla que tenía una superficie de 5.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que ocupaba un espacio bastante grande y no eran las 5 o 6 islas que conforman el archipiélago de las Islas Canarias en la actualidad, sino que evidentemente pudo desarrollarse en las Canarias antes de posiblemente otra catástrofe de tipo volcánica en las Canarias. Sabéis que las Canarias son muy volcánicas, islas muy volcánicas que se han generado por erupciones volcánicas, fundamentalmente el Teide, además de Cumbre Rota, por ejemplo, en la isla de Hierro, pues evidentemente pudo suceder que también aquella civilización que surgió en las Canarias y que nos han quedado algunos datos, también desapareciera pues con esa catástrofe de tipo volcánica y se produjera pues una ruptura de esta superficie de 5.000 kilómetros cuadrados y quedara reducida a esas islas que nosotros conocemos hoy. Hay datos, fijaros, esta es una pirámide canaria que no tiene explicación. Es una pirámide escalonada, se parece mucho a las construcciones egipcias y hoy sigue sin tener una explicación científica por qué, si es guanche o no es guanche, ya sabéis la civilización guanche, si es guanche o anterior. Algunos datos le dan hace 10.000 años a esta pirámide, fijaros, mucho más antigua que las propias pirámides de Giza, que tienen 3.000 años antes de Cristo. Pero tampoco está demostrado. Tampoco se ha estudiado lo suficientemente este tipo de construcción para saber exactamente cuál es su cronología. Se ha asociado directamente a la cultura guanche. ¿La cultura guanche pudo ser los restos de la cultura que existió en las Canarias antes de esta catástrofe de hace 11.000 años? Es posible. No lo sabemos. Es posible que la historia de Platón, más allá de las columnas de Hércules, más allá del estrecho de Gibraltar, hiciera referencia a las Canarias. Pues tampoco lo sabemos, pero sí que hay algunos restos. Fijaros, estas pinturas, esta cueva pintada de Gaidar en Canarias, refleja tipos de pintura que se parecen mucho a las pinturas que nos encontramos en Creta o en las civilizaciones de las islas del Egeo. Si os dais cuenta, fijaros, son figuras geométricas que se parecen mucho a ese tema. Se la ha asociado con los guanches, pintura de guanches. La civilización guanche se pierde cuando los castellanos conquistan las Canarias, es decir, existía. Se dice que los guanches vienen del desierto del Sáhara, vienen de África, pero este tipo de pintura no tiene parecido con los bereberes a los cuales los guanches se han asociado. Las pinturas bereberes no se parecen a esto.
Estos son pinturas distintas. Se parecen muchísimo más a la cultura griega, la cultura de la Helade, más que a la cultura de los bereberes africanos, que estaban muchísimo más atrasados en esta época. Incluso las propias momias guanches. Este tipo de momificación de los guanches es muy curioso, porque se da en Egipto, se da en América, pero no se da en África. Por lo tanto, la cultura bereber no parece que este tipo de cultura, por los bereberes no nos encontramos este tipo de momificaciones, se diera si los guanches realmente partieran de una cultura bereber de la zona norte africana. Evidentemente aquí falla algo. Aquí hay algo que no está bien explicado desde el punto de vista de los científicos. ¿Qué dice la ciencia? Cultura guanche. ¿Qué dice otros investigadores? No es posible. Este tipo de momificaciones son mucho más anteriores que la propia planteamiento de las creencias con respecto a la muerte que tenían los guanches. Por lo tanto, dudas, como podéis ver, desde el punto de vista de la historia científica, bastante grandes con respecto incluso a la propia cultura canaria. Y la última hipótesis que ha surgido en los últimos años es que la Atlántida estaba en los Andes, en Bolivia. Y lo hace un geógrafo, Jane Allen, que va a dar la historia de la Atlántida. Dice que no estaba en el Atlántico, sino que estaba en el altiplano de los Andes, es decir, lo que es Bolivia, y cercana al lago Titicaca, y que por lo tanto las coincidencias entre esas culturas que ahora veréis, y hay bastantes datos arqueológicos, se parecen mucho a lo que Platón describe en sus diálogos de Critia. Ahí está el libro, no se ve bien, La solución andina, se llama el libro de Allen, y que evidentemente nos va a dar pues algunas pruebas o algunas muestras de que lo que encuentran en el altiplano tampoco tiene relación con las culturas americanas, de los indígenas americanos de la época en que están construidas. Por supuesto, no son toltecas, por supuesto no son incas, por supuesto no son mayas, son cosas distintas. Y como cosas distintas, Allen lo asocia a la Atlántida y lanza su nueva teoría de que la Atlántida realmente donde estaba era en el altiplano andino. Más o menos aquí tenéis los mapas donde está situado el altiplano y donde evidentemente está esa zona del altiplano, aquí en esta zona de aquí de Bolivia, cerca de Cochabamba y del lago Titicaca, es donde se establece ese tipo de cultura. Fijaros las fotografías aéreas, son curiosísimas. Fijaros, esto es una fotografía aérea de una montaña, fijaros el altiplano, prácticamente hoy desértico, donde aparece esta montaña con una serie de ruinas arqueológicas curiosísimas. No se ve muy bien en esta foto, pero parece una construcción, no parece evidentemente una cosa natural, parece una construcción hecha por una cultura que no tiene asociación con ningún tipo de culturas americanas. Aquí se ve mejor, fijaros la ciudad. ¿Veis? Son círculos concéntricos. Esto Allen dice que es una ciudad y que esto era Atlantis. ¿Se parece a las descripciones que hace Platón? Por supuesto. Se hace perfectamente una ciudad. Evidentemente hoy está en el altiplano. Es decir, hoy está súper elevada con respecto al nivel del mar. No tendría explicación, y es que se explica posiblemente que el surgimiento de los Andes, un movimiento orográfico tremendo producido hace unos 12.000 años, levantara la superficie del continente americano y desapareciera esa civilización de tipo marítimo que existió en la zona del altiplano boliviano, del cual Allen dice que el lago Titicaca es un recuerdo, que lo poco que quedó de ese mar que existía en esa época es actualmente el lago Titicaca. Restos hay, si os podéis fijar, hay muchísimos. Si las fotografías aéreas describen, fijaros todo esto de aquí, son restos arqueológicos, toda esta ciudad son restos arqueológicos. Mirar cómo se ven los círculos concéntricos, se parece a las descripciones que hace Platón cuando habla de Atlantis. Atlantis es una ciudad formada por círculos concéntricos, entre ellos hay agua. Pues bueno, aquí tenemos unos restos arqueológicos que recuerdan a ese tipo. Científicamente no se acepta. Científicamente no se acepta que hace 12.000 años hubiera un plegamiento andino tan fuerte que levantara el altiplano
para sacarlo del fondo del mar. Hoy no está aceptado. Eso debió, dice la ciencia actual, que debió ocurrir no hace 12.000 años, sino hace millones de años. Por lo tanto, ¿qué explicación tiene esto? ¿Esto qué es? ¿Qué estamos viendo? Este tipo de construcciones no la vais a ver ni en toltecas, ni en incas, ni en mayas, ni en ningún tipo de culturas indígenas americanas o sudamericanas. No tiene parangón con ningún tipo cultural del continente sudamericano. Por lo tanto, como conclusiones, podíamos seguir aquí hablando de la Atlántida. La Atlántida da para muchas cosas, para muchas horas de conferencia. Sí que es verdad que, como decíamos antes, posee un componente misterioso que, bueno, pues hace que todavía nos sigamos preocupados por él. Puede decir que todavía nos incite la curiosidad, nos incite el enterarnos que fue la Atlántida. Es verdad que su desaparición, como dice Platón en un día con su noche, pues también es curioso, ¿no? Un continente, una isla de estas dimensiones se hundiera en el mar con grandes tsunamis y tal, es bastante complicado desde el punto de vista de la geografía. Y es además nos atrae mucho porque la historia de la Atlántida, en los diálogos de Critias y Timeo de Platón, lo que hace es hablar de los ideales humanos, y también nos atrae mucho, evidentemente, que los ideales humanos de la bondad, de la justicia, de la inteligencia, es decir, está bastante bien descrito en Critias, y por eso nos atrae también ese libro de Platón. Y además hace que muchos países hayan basado su propia historia en la Atlántida, entre ellos España. Entre ellos nuestro país, donde, como decía antes, la cultura tartésica puede estar asociada, también se asocia al tema de la Atlántida, pero también Bolivia, o también Italia, o también Grecia. Hay muchos de los países que asocian su propia historia a esta historia que Platón contó, que le habían contado, o le habían contado a Solón, uno de los tiranos de Atenas, aquellos sabios sacerdotes de la ciudad de Sais, egipcia. Hay más historias. Por ejemplo, Hiperbórea, otro de los continentes o de la isla desaparecida, otra de las leyendas, de los mitos que prácticamente son difíciles de entender. La parte Hiperbórea significa que está situada al norte, más allá de los vientos de Boreas, del dios de los vientos griegos, y la sitúan en el Polo Norte. Curiosamente, el Polo Norte sabemos nosotros que es un territorio inhabitable, que hoy en día no tiene posibilidades de ser habitado. Solamente algunos enclaves científicos se asientan en el Polo Norte con muchísimas dificultades, ya lo sabéis, y que por muchas variaciones que haya tenido el eje de la Tierra, que lo tuvo en su momento, ya sabéis, las glaciaciones y tal, difícilmente en algún momento de la historia geológica de la Tierra permitiera tener una civilización que estuviera situada en el Polo Norte. Difícilmente. Pero la leyenda está ahí. La tierra de los dioses nórdicos está situada perfectamente en multitud de relatos antiguos, tan antiguos como de la Grecia antigua, de la Roma antigua. Fijaros, incluso en mapas antiguos, en algunos mapas del siglo XVII, fijaros cómo aparece, ¿no? Fijaros cómo este es el Polo Norte, está rodeado todo de tierras, y aquí tenemos Hiperbórea. Esta tierra hoy sería agua helada, que es lo que hay en el Polo Norte, ¿no? Pero existió, según dicen estos relatos, existió ese país hiperbóreo. Fijaros que es curioso, la historia lo cuenta las leyendas lo cuentan muy curiosamente. Dice que estaba rodeado por una cadena montañosa, aquí se ve, una cadena montañosa, que impedía entrar los fríos, y que todo este territorio pues era absolutamente fértil, era verde y permitía la vida de las personas. Ese es el territorio que las civilizaciones nórdicas hablan de donde estaban sus dioses, donde estaban los dioses. La capital debió de estar en la isla de Thule, ahí la tenéis, la isla de Thule, que es una de las islas pues mucho más situadas al norte, una latitud bastante, hoy prácticamente inhabitable, a no ser en verano en algunos sitios de sus costas. Fijaros, pero en este mapa del siglo XVI todavía sitúan ciudades aquí. ¿Veis cómo dibujitos se utilizan?
esto no me funciona bien, dibujitos de ciudades en la isla de Thule, cosa prácticamente imposible en la actual situación climática que tenemos en la Tierra. Es posible que en un momento determinado, y siempre son interrogaciones, la polaridad de la Tierra cambiara y lo que hoy es el Polo Norte no fuera el Polo Norte. Y que es posible que en un momento determinado, también casi todas las historias coinciden, hace 12.000 años aproximadamente, una catástrofe también acabara con este continente situado, esta hiperbórea, este continente hiperbóreo situado en el polo norte de la Tierra. El caso es que las leyendas de Hiperbórea están recogidas, como decía, desde hace aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Es decir, que indudablemente son leyendas, son mitos. Esto es real, existió, no existió. Estas son las cosas que nos deja muchas veces esos entresijos de la historia que no sabemos muy bien interpretar. Fijaros que ahí tenéis un texto, ¿no? Es decir, que indudablemente dice que en Hiperbórea no era glaciar, que había un país que reinaba dulce calor, que se aclimataban perfectamente la vegetación y que las mujeres eran de una belleza indescriptible, que habían nacido en el 5º lugar e incluso tenían el poder de clarividencia. Todo da impresión de mitología, pero hay muchos documentos sobre Hiperbórea, hay muchos datos sobre Hiperbórea. Es verdad que hay muchos de ellos relacionados con las religiones, relacionados con los mitos religiosos, relacionados pues con las leyendas, y que los griegos ya lo hablaban de ellos. Es decir, es que estamos hablando, fijaros, el propio famoso y a veces también discutido libro de Enoch, se habla, y lo tenéis, se habla de Hiperbórea. Y el libro de Enoch pues dice que los hombres eran de blanca, la carne de aquellos hombres que vivían en Hiperbórea eran blanca y roja, los cabellos eran blancos como la lana, y bueno, dice que la capital de Hiperbórea era Thule, y que una gran catástrofe la destruyó. Una gran catástrofe, Dios los castigó, igual que a los Atlántida, por haber superado esos niveles de conocimiento que no estaban permitidos al hombre y que evidentemente la hizo desaparecer. Muchas veces creemos que es posible, y cada vez más la geología y el estudio geológico está pensando que hace aproximadamente 12.000 años algo ocurrió en la Tierra. Es decir, cuando todas estas historias se cuentan, casi todas hacen referencia a edades de hace 12.000 años antes de Cristo. Incluso el famoso diluvio universal, pues todos coinciden cada vez más. Los investigadores, los verdaderos investigadores científicos de la geología dicen que algo debió ocurrir en la Tierra hace 12.000 años que trastocó la geología de la Tierra. Es posible que esto existiera, es posible que una glaciación, es posible que un meteorito como el que ocurrió en época de los dinosaurios en el Terciario, volviera a caer en la Tierra y trastocara absolutamente todo. Y en ese espacio de tiempo es cuando se movió o se destruyeron tierras que hasta entonces pues no existían. De todas maneras, la tectónica de placas, ya sabéis, la teoría de Huygens, de desplazamiento de los continentes, no acepta que ocurriera ningún desplazamiento de continente ni hundimiento de continente hace 12.000 años, sino que, ya sabéis, un movimiento lento de separación de la Pangea, donde estaban todos los continentes juntos, se fueron separando poco a poco. Pero ahí hay datos que es verdad que están muy relacionados con las creencias religiosas, con los mitos, sí, con las leyendas, sí, pero a veces nos da la impresión de que puede haber algo de realidad. Aquí tenéis, pues, fijaros en este mapa de Ortelius, de uno de los grandes geógrafos finales del siglo XV, siglo XVI, también recoge la existencia de Hiperbórea. En este borde del mapa mundi de Ortelius recoge, fijaros, la existencia de Hiperbórea. ¿Es mítico? Pues tampoco lo sabemos. Es verdad que Ortelius es científico. Fijaros que hace un mapa, evidentemente, no con las tecnologías que hoy tenemos, o los conocimientos, ni los satélites, ni tal, para hacer trazados de mapas, pero se aproximan bastante a la descripción de la superficie terrestre. ¿Por qué recoge aquello allí? ¿Es una leyenda? ¿O de verdad Ortelius conoció o pudo trazar el mapa de Hiperbórea? Seguimos haciéndonos preguntas. 12.000 años, decía, aquellos hombres tuvieron que emigrar y que de pronto pues su medio ambiente cambió y tuvieron que emigrar.
y que muchos de ellos pues emigraron a Asia, y es el origen incluso se habla que es el origen de la raza aria. No, tampoco, no, eso sí que parece que no está demostrado. No hay una raza aria pura, y que posiblemente muchos de ellos llegaran al Tíbet. Hay manuscritos en Lhasa y tal que hablan de este tipo de Hiperbórea y de las emigraciones de Hiperbórea. Pero bueno, las leyendas dicen que hace 12.000 años Hiperbórea fue sepultada por los hielos polares. Ahí tenéis un relato de los griegos. Esto es griego, esto es un relato de los griegos, y lo hace la mitología griega. Dice que Hiperbórea es más allá de Boreas, el dios del viento, y que, bueno, pues ahí estaba incluso los dioses de Sileno, que el dios Apolo iba para rejuvenecer todos los años a Hiperbórea, y aquí desterraron a la Medusa, la desterraron también a Hiperbórea. Esto, cerámica, es el rastro de Orintia por Borea, una pintura de cerámica griega del año 360 a.C., donde se recoge la leyenda, la tradición del mundo hiperbóreo, desde el punto de vista de la mitología griega. ¿Hay más continentes hundidos? O por lo menos se dice que hay más continentes hundidos. Pues está bien. Hablamos de la tierra de Mu o de Lemuria. Fijaros, esta es una recreación de lo que debió ser Mu y el continente de Lemuria o tierra de Mu. Fijaros, está situado entre Asia y América. Un continente cuyos restos serían las islas del Pacífico. El resto del continente se hundió. También, curiosamente, hace 12.000 años, las leyendas vuelven a dar la misma cronología, y desapareció en el Pacífico, solo dejando los restos de las islas Bikini y de algunas pocas islas más en el centro del Pacífico, incluso cercano al Japón. Este continente, las leyendas dicen que fue el paraíso terrenal, que ahí es donde nació la humanidad, en ese continente de Lemuria o Mu, y que evidentemente a partir de ahí, cuando se hunde ese continente, los hombres se expanden, aquellos hombres del territorio de la tierra de Mu o de Lemuria se expandieron por el mundo, y que fueron los que llevaron la civilización hace 12.000 años al resto de los continentes que conforman la Tierra actual. Ahí la tenéis también, un dibujo en un planito de la época. Fijaros que sitúa Atlantis aquí, Atlantis, y Mu, el continente de Mu. Fijaros que está situado en el Pacífico. Estos serían los restos de Mu, que son las islas del Pacífico. El resto, dicen las leyendas, que se hundió en el océano. Esta sería una recreación, evidentemente, de lo que debió ser el continente de Mu. Esto es una recreación del siglo XVII de lo que debió ser el continente de Lemuria o tierra de Mu. Evidentemente una recreación pues basada más en la imaginación que en otra cosa. Pero curiosamente también cuentan historias. Esto hoy tampoco está aceptado. Por la ciencia tampoco lo acepta. Pero Le Bourgeon, este señor que tenéis aquí, se encontró con un códice maya que se llama Códice Torán, que es este que tenéis aquí, y que él dice que evidentemente lo que relataba este códice maya es el hundimiento o la catástrofe final del continente de la tierra de Mu. Hoy los arqueólogos no lo aceptan. Hoy dice que este señor Le Bourgeon, lo que hizo fue malinterpretarlo, es decir, leer este códice, que es difícil de leer porque la escritura de maya es bastante complicada de leer. No habla de ningún continente hundido, sino lo que hizo fue interpretar leyendas de los mayas, interpretarlas como hundimiento de ese continente de la tierra de Mu. Aquí lo tenéis, el que lo hace, quizás el autor que más hace divulgación de este territorio, James Sherwood, que lo tenéis aquí, el continente perdido de Mu, se llama su libro, un libro con una difusión tremenda. Allí tenéis la foto y vuelve un poco a situar el propio continente de Mu entre América y Asia. Fijaros que Australia está a este lado, es decir, que Australia no pertenecería a ese continente llamado Mu o Lemuria. Y aquí, cuando se hunde el continente hace 12.000 años, fijaros, los habitantes de Lemuria o Mu
se van hacia América, los aztecas, los mayas, la isla de Pascua, o también hacia las islas del Pacífico, es decir, la zona de Japón y de China, por supuesto. Eso tampoco está demostrado. Tampoco está demostrado que en el desarrollo de las culturas aztecas, mayas, americanas y las culturas de China y de Japón provenieran de otros sitios. Es decir, no sabemos si de dónde provenían. Evidentemente no lo sabemos todavía, pero evidentemente tampoco hay datos arqueológicos ni por supuesto escritos que puedan, digamos, decirnos que esos mayas o aztecas provenían de un continente desaparecido, como es el caso de Lemuria o Mu. Aquí también otro plano de esta época, fijaros un planito bastante curioso, también del siglo XVIII en este caso, donde aparece el continente de Mu. Curiosamente en este plano está mucho más cercano a la tierra incógnita de la Antártida, y Marisol se mueve, no la he movido yo. Pero hay cosas curiosas, ¿no? En la isla del Japón, Yonaguni, nos encontramos estas estructuras submarinas. Fijaros que, si las vemos así, da la impresión de que son estructuras absolutamente artificiales. Parecen construidas por la mano del hombre. ¿Veis? Parecen unas escaleras, unas murallas y tal, pero da la impresión de que estas estructuras se hundieron durante las eras glaciares y que podían ser restos de aquel continente de Mu. La verdad es que tampoco lo conocemos bien, tampoco conocemos si esto, la ciencia actual dice que son naturales, son formaciones naturales. Los que partidarios o los que creen en el continente de Mu dicen que son construcciones artificiales. Por lo tanto, sí, la disquisición tiene todo el aspecto, evidentemente, de construcciones artificiales. Pero la ciencia actual tampoco acepta que en la isla del Japón, en esta isla del Japón, en estas ruinas hundidas, sean hechas por el hombre, sino que están formadas por estructuras absolutamente formadas por la naturaleza. Incluso civilizaciones, otro tipo de civilizaciones, por ejemplo, las famosas civilizaciones del Valle del Indo. Yo las explico todos los años a mis alumnos de la UNED cuando hablamos de las civilizaciones más antiguas de la historia de la humanidad, y hablamos de Harappa o Mohenjo-Daro, y civilizaciones que la ciencia actual dice que tienen 3.300 años antes de Cristo. Estamos prácticamente en el Neolítico o nada del bronce, perdón, del cobre. Harappa y Mohenjo-Daro, que están situadas en la India, en la desembocadura del río Indo, pues resulta que las últimas investigaciones hacen remontar la antigüedad de Mohenjo-Daro y de Harappa y de otras más ciudades que hay allí, no a 3.300, sino a 6.000 años antes de Cristo. Y están desaparecidas aproximadamente sobre el 1.300, desaparecieron. Antes de Cristo desaparecieron. ¿Por qué? Posiblemente una desecación del delta del Indo, posiblemente un cambio de curso del delta del Indo, significó que estas civilizaciones que estaban dedicadas pues a las culturas fluviales, igual que en Mesopotamia, el Tigre y el Éufrates, en la India es el Indo o el Ganges, desaparecerán también porque su medio de vida desapareció. El caso es que siguen siendo muy enigmáticas en el sentido de que las construcciones que allí se han encontrado no tienen relación con otras construcciones de la misma época en otros sitios. Esto está muchísimo más adelantado. Por lo tanto, también resultan bastante complicadas a la hora de entenderlas. Aquí tenéis, en este caso es Mohenjo-Daro. Mirad qué tipo de construcciones, con su acrópolis y su templo en la parte superior. Y este tipo de construcciones están tan bien hechas que corresponderían a mucho tiempo posterior, al cual la cronología no hace referencia. Esto hace 6.000 años no se construía. No hay datos de Mohenjo-Daro, ni datos en Harappa, ni en otros sitios con construcciones de este tipo, tan antiguas y tan bien hechas. Corresponderían, por ejemplo, pues a la cultura cretense o la cultura micénica, aproximadamente sobre 1.200, 1.400 antes de Cristo, pero no de hace 6.000 años. Esto está demasiado desarrollado para hace 6.000 años y han desaparecido.
también desaparecieron estas culturas del Valle del Indo. Mirar una calle de Jarapa, impresionante la construcción, lo bien hecha que está esta calle de Jarapa. Otra de los misterios, otra de las culturas misteriosas que no sabemos quién la hizo realmente. Aquellos pueblos de la edad del Neolítico que apenas sabían todavía hacer algo de metal, poco todavía la agricultura apenas la tenían desarrollada y tal, pues nos encontramos con este tipo de construcciones que la ciencia dice que son de la edad del cobre. La última datación cronológica que se ha hecho les da 6.000 años antes de Cristo, cuando apenas sabían los primeros indicios de agricultura y ganadería. ¿Cómo iban a construir esto? Pues ahí está. Punco, en América, en Tiahuanaco, otra construcción que no tiene explicación. También hecha está que el trazado de las piedras y el calado de las piedras que tenemos aquí se haría perfectamente con un rayo láser en la actualidad, pero no se explica cómo se hicieron con cinceles de piedra o de cobre en aquella época, no tiene explicación. La cronología que la ciencia dice 2000 años antes de Cristo, la construcción de Punco no tiene absolutamente ningún tipo de comparación con ninguna cultura americana de la época. Esto es distinto. Esto está también hecho, fijaros los bloques de piedra, están también hechos, también cortados, que apenas tiene explicación que con las herramientas que ellos tenían en esta época pudieran hacer este tipo de construcción. No hay explicación ninguna. También desapareció sin dejar rastro. ¿Por qué se abandonó esta ciudad? Tampoco lo sabemos. No hay razones, posiblemente de secación, si lo hacemos caso a los historiadores, de secación del territorio, levantamiento del altiplano, como decíamos antes, pero no tiene una explicación todavía científica ni lógica que no haga pensar que los hombres que existieron en América hace 2000 años pudieran edificar este tipo de ciudades. Voy un poco más rápido. Rapa Nui, la isla de Pascua, 200 años antes de Cristo, no lo parece. No lo parece. Este tipo de moáis existente en la isla de Pascua, la cultura de la isla de Pascua, tampoco tiene explicación si la comparamos con culturas parecidas de otras épocas y de la misma época en otros sitios. No tiene parangón. Es otra cultura distinta. ¿De dónde vino? Los autores dicen que vino del Pacífico. Pudo venir del continente hundido de Mu. Pudo venir esa cultura. Algunos autores dicen que en la isla de Pascua los habitantes de Mu, de Lemuria, se fueron hacia la isla de Pascua y que el desarrollo de esta cultura, la isla de Pascua, se debe fundamentalmente a esos habitantes de esa cultura desaparecida. Tampoco tienen demasiada explicación. Esto ya sabéis que se conoce desde el viaje de inglés de la época de Darwin, pero que evidentemente hoy tampoco tiene demasiada explicación la cultura de Rapa Nui o la cultura de Pascua. Y para terminar, y no entretenernos mucho más, podía estar aquí hablando muchísimo, hay un último elemento que nos hace pensar que no todo lo que creemos hoy en la actualidad desde el punto de vista de la historia es real. Fijaros, y estoy hablando de Göbekli Tepe en Turquía, un antiguo templo que es posiblemente el templo más antiguo existente en la historia de la humanidad. Se descubrió en 1994. No penséis que está descubierto desde el siglo XIX, como casi todas las culturas de esta época, sino que se descubrió por un arqueólogo alemán. Lo descubren en 1994, abandonan la excavación y después vuelven otra vez a excavarlo y se encuentran con esto, con una edificación que tiene ni más ni menos que 15.000 años de antigüedad. ¿Qué dice la historia? Pues que la antigüedad, hace 15.000 años, estamos al final del Paleolítico Superior, hace 15.000 años el hombre no construía nada, el hombre lo que hacía era cazar y recolectar, era nómada, vivía todavía en cuevas. La cronología de muchas cuevas, de las pinturas de muchas cuevas del norte español, del sur de Francia, tienen 15.000 años, Altamira, casi, algunas pinturas de Altamira, y nos encontramos con esto. Y nos encontramos con este templo de Göbekli Tepe que no tiene explicación.
Porque si nosotros nos asociamos y asociamos la idea y decimos que el hombre de hace 15.000 años todavía hemos vestido con pieles y con todo este tipo de vivienda y este tipo de sociedad y tal, de clanes o de grupos humanos muy reducidos, esto no tiene ningún tipo de explicación. Esto está demasiado bien hecho para una cronología de hace 15.000 años. No hay ningún tipo de construcciones de hace 15.000 años que estén construidas así, de esta manera. Es una cosa curiosísima, es lo que se llama un paréntesis en la historia, un paréntesis curioso, 11.500 años, la datación más moderna, la más antigua 15.000, hasta la más moderna 11.500. En esa época no había templos. Fijaros, está situada Göbekli Tepe en Turquía. Y digo que es una cosa bastante curiosa. Un santuario, todavía queda mucho por excavar. Se ha excavado a prácticamente un 15 o un 20% de la extensión de lo que era esto, pero fijaros las construcciones. Es una cosa curiosa. Esta arquitectura megalítica de Göbekli Tepe en Turquía no tiene parangón en ningún otro sitio, ni en ningún continente que conozcamos, ni en América, ni en los egipcios, ni en Mesopotamia, ni nada por el estilo. Esto es distinto. ¿Quién lo construye? No lo sabemos. ¿Hombres mucho más avanzados que lo que creíamos? Pues seguramente sí. Fijaros algunos de sus relieves. Dice que era un templo dedicado a estudiar, a adorar la fuerza animal, y en muchos de sus pilares, de estas construcciones, nos encontramos con figuras de animales. Era una especie de templo destinado a adorar a las fuerzas animales. Fijaros cómo aparece, no sé si lo veis bien, este no se ve bien porque está cortado por la proyección, pero aquí hay animales, allí hay animales, es decir, que seguramente estuviera dedicado a este tipo de adoración de las fuerzas animales. La cronología que nos da no tiene ningún tipo de parangón en la historia. Esta es otra de la civilización que no conocemos por qué desapareció, porque no tiene continuidad. 11.000 años, 11.500 años, corresponde con lo que vengo repitiendo desde el principio. Esa cronología de 12.000 años, más o menos, que coincide con todas las desapariciones de la Atlántida, de Lemuria, de la civilización del Indo, de tal. Es decir, esto también desaparece en esos años. Es posible que pudiera ser esa catástrofe planetaria que algunos autores, que algunos científicos dicen que hubo en la Tierra aproximadamente, y que nosotros somos los supervivientes de esa última catástrofe planetaria. Y que, curiosamente, aproximadamente sobre esos años es cuando aparece el famoso Homo sapiens sapiens, Cro-Magnon. Pero, ¿esto quién lo hizo? Si andábamos con hachas de piedra, todavía pintando en las cuevas, cazando animales, ¿quién hace esto? Esto no tiene ningún tipo de explicación todavía. Es posible que la tenga, es posible que dentro de unos cuantos años esto se pueda explicar. Ahora mismo es otra de las civilizaciones desaparecidas en la historia de la humanidad. Fijaros esta cultura también de Göbekli Tepe. Es un dios, posiblemente sea un dios, encontrado también en este templo, y la verdad es que no sabemos qué representa. Posible que a sus pies se hicieran sacrificios, se le adorara, en un tiempo en que nosotros lo hemos olvidado y que únicamente pensábamos que los hombres lo único que nos dedicábamos era a perseguir manadas de animales y a recolectar frutas. Esto tampoco tiene explicación. No tiene explicación este tema. Este tema pertenece también, este dios, también hecho. Esto no es una Venus de Willendorf, evidentemente, esto es otra cosa. La Venus de Willendorf, ya sabéis, las Venus, las estatuillas se hacen en el Paleolítico Superior, pero esto es otra cosa. Un ser venido del cielo, como algunos dicen, fijaros, el uniforme o lo que lleva, el vestido que lleva, es curioso, ¿no? Pero no corresponde con ningún otro tipo de escultura de la época de hace 11.000, 12.000 años antes de Cristo, no hay otro. Es la única escultura que conocemos de esta época. Un dios olvidado, un dios seguramente desaparecido en la bruma del pasado, y seguramente en Göbekli Tepe este dios fuera adorado, fuera uno de los dioses de la antigüedad que hoy no sabemos qué fue. Y termino como empecé.
Es verdad que todas las historias que podemos hablar de continentes desaparecidos, de civilizaciones perdidas, de la Atlántida, de Lemuria, de Mu, del Indo, de Américas y tal, puedan ser muy especulativas. Es verdad que pueden ser muy especulativas, pueden ser historias que realmente estemos hablando de puros mitos y leyendas. Pero los mitos y leyendas también conforman nuestro propio pasado y nuestra propia historia. De algún sitio tuvieron que surgir. De algún sitio tuvieron que aparecer. No hay ni un solo mito, ni una sola leyenda en la historia del hombre que no esté basada en un hecho real. Es verdad que con el paso del tiempo se pueden, digamos, deformar, se pueden modificar. Son leyendas de generaciones, 4, 5 milenios que están dando vueltas en la mentalidad del hombre. Y esa es como yo empezaba la conferencia. ¿Nos han contado toda la verdad? ¿Nos han contado la historia real? ¿O la historia real se ha perdido en la bruma del pasado y la historia científica no la ha aceptado? Y como decíamos, quizás haya más preguntas que respuestas. Gracias y buenas noches.